Ajá. Bueno, muy buenas noches, querido público que en estos momentos nos está siguiendo a través de las redes sociales. Tengan todos ustedes la más cordial bienvenida. Quiero comentarles que el Centro de Estudios Generales es un organismo que tiene como objetivo la reeducación de la humanidad, el mejoramiento intelectual, la comprensión, la autorrealización del hombre trascendental, a través de aportaciones sociales, culturales, con metodológicos artísticos, filosóficos, científicos. Con toda esa finalidad, pues nosotros contamos con muchos tipos de actividades y esta noche tenemos un tema muy interesante que así como todos los sábados hemos venido realizando actividades. El tema de hoy titula Los sistemas abiertos y la capacidad de adaptación al cambio. Nuestros distinguidos expositores, la magíster Teresa Narváez Pereira de Trujillo y el ingeniero Segundo Fernández Rengifo también de Trujillo. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar pase a continuación a nuestra expositora, la magíster Teresa Narváez Pereira. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Muy bien. Vamos a comenzar nuestro tema enfocándonos un poco a este cambio que se ha venido dando a nivel educativo. Y para eso tenemos que enfocarnos un poquito en lo que ha sido la evolución de la educación. Como bien sabemos, la educación siempre ha respondido a intereses sociales, en algún momento de la historia también intereses particulares, pero siempre ha sido, siempre ha buscado esta respuesta o dar una solución a un tema básicamente de coyuntura, como es lo que estamos viendo ahora. Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes que el escenario educativo a lo largo del tiempo no ha ido adaptándose a esta necesidad. Sabemos que en la actualidad el foco de la atención es el desarrollo de la persona, del ser humano, ¿de acuerdo? Inclusive en la actualidad se habla mucho de lo que son las habilidades blandas, el desarrollo de habilidades blandas como habilidades de gestión, de las habilidades duras, ¿no? Y estos términos se acuñaron en el año 60 aproximadamente, cuando se intenta dar respuestas o se quiere comparar precisamente estas habilidades con un computador, ¿no? Que tiene un software y un hardware, en donde el hardware es precisamente esa parte dura, la parte concreta, mientras que el software es lo que le da el funcionamiento. Entonces, se quiere entender que de la misma manera la persona, el ser humano, tiene capacidades que le ayudan a gestionar este conocimiento y que el conocimiento por sí solo no tiene ningún sentido. Inclusive hay investigaciones que le dan un tiempo límite, una vigencia a este conocimiento por sí solo y que es necesario gestionarlas. Como por ejemplo tenemos dentro de las habilidades de gestión o las habilidades blandas, sabemos que tenemos a liderazgo, trabajo en equipo, el cooperativismo, ¿no? La colaboración, entre otros. Pero como estábamos mencionando, este escenario educativo no ha brindado las facilidades, sobre todo en Latinoamérica, para que se logre desarrollar este ser humano. Vemos así que a lo largo del tiempo, el salón de clases ha seguido siendo el mismo, hasta hace poco, que nos hemos visto obligados a enfrentarnos a un nuevo reto, que es el estudiar o el utilizar la tecnología para poder estar en contacto con nuestros compañeros de clase, nuestros estudiantes, inclusive la propia familia, ¿no? Pero esto en un primer momento, si somos conscientes de esta realidad, no ha sido bien visto porque siempre se ha tendido a buscarle la parte negativa a la tecnología, ¿no? Como algo que es simplemente de esparcimiento, algo que en muchos casos no ha contribuido significativamente al desarrollo precisamente personal. Pero es que en realidad debemos reconocer que la tecnología, como todo, en un primer momento, no ha tenido un fin como el que es notable ahora, ¿cierto? Por ejemplo, si vemos a alguien
que no tiene un nivel de conciencia elevado, ¿no? Vemos a una persona, un ser que no tiene un nivel de conciencia elevado y le damos una varilla, ¿no? El hombre primitivo recibe una varilla, entonces el primer intento que hace o el primer ejercicio que hace es pues golpear, ¿cierto? Destructivo, porque está en su investigación, por decirlo así. Entonces, luego de este tiempo va a pasar por una comprobación de para qué sirve este instrumento y luego le va a dar una utilidad, ¿no? Y le va a servir ya sea para transportar objetos, ya sea para construir casas, para encender fuego, ¿sí? Entonces vemos como algo que parece insignificante y que no tiene una utilidad se va transformando de acuerdo a esa necesidad humana. Lo mismo ha pasado con esa tecnología, ¿cierto? Inclusive ahora utilizamos estos términos de inmigrantes digitales y nativos digitales y podemos ver también estas reacciones. Mientras los inmigrantes digitales son personas que han tenido que ver ¿no? Han tenido frente a ellos la oportunidad de ver cómo la tecnología va avanzando, el concepto que se tenía de un celular es totalmente diferente, ¿no? Un teléfono, cosas como esas, ¿no? Una computadora, no existían laptops, tablets, entonces ha tenido que haber una adaptación. En cambio, los nativos digitales han nacido en un contexto en donde esto se les hace muy natural, muy familiar. Ellos saben utilizar una tablet, un smartphone, no tienen ninguna dificultad. Pero inclusive dentro de estos nativos digitales nosotros podemos distinguir dos grupos. Un grupo que usa la tecnología para sus intereses personales, que sea de repente revisar las redes sociales, ¿no? Enviar algún trabajo, fines básicos, ¿sí? Es una manera casi pasiva de utilizar la tecnología. Mientras vemos al otro grupo, que es una generación ya más avanzada, si hablamos de los grupos etarios, las diferencias generacionales, que utilizan la tecnología más que todo para manifestarse, ¿no? Para provocar un cambio en la sociedad, para buscar una reacción, para hacer una influencia, ¿de acuerdo? Entonces ellos buscan más esa orientación, ¿sí? Entonces, debido a todo este cambio tecnológico que ha habido y las adaptaciones que nos hemos tenido que hacer, mejor dicho, en nuestra convivencia, nace un nuevo concepto, ¿no? Que es esta tecnología y la utilidad de la tecnología en la educación, que es el e-learning, que es un término, un concepto acuñado en 1996. Sin embargo, no podemos decir que e-learning nació en ese año, fue acuñado en ese año, se reconoció, porque ya antes habían intentos por intentar integrar estas dos áreas, ¿cierto? La tecnología y educación. Entonces, en una universidad de Estados Unidos se creó en 1960 el primer LMS, que es Learning Management System, perdón por el deletreo, Learning Management System, que es un sistema de aprendizaje, de gestión de aprendizaje. Aunque ustedes no lo crean, ese artefacto allí era táctil y servía para publicar foros, por ejemplo, o administrar precisamente documentos que les servía a los estudiantes de esta universidad, ¿sí? Entonces, luego, en el año 90, con el proyecto de Gutenberg, se conoció el término de ebook, que es precisamente estos libros electrónicos, y el proyecto Gutenberg se enfocaba en poder llevar a la virtualidad libros que ya existían. Luego vemos también que en este mismo año nace el World Wide Web, que es lo que conocemos como la Web 1.0, en donde la administración de la información a través de la tecnología era estática, por decirlo de esa manera, ya que solo era unilateral, ¿sí? Solo se permitía observar la información, yo podía verla de repente como un libro que no sufre cambios a través de los años,
veía la información plasmada, pero no había esa interacción que viene ya con la web 2.0. El boom del Internet, ¿no? Llega el boom del Internet en el año 95 y con esto, en el 2000, 5 años después, el concepto de B-Learning, se conoce este concepto. Para los entendidos, el B-Learning es Blended Learning, que es el aprendizaje semipresencial, en donde nosotros tenemos la oportunidad no solamente de ir a una sesión de aprendizaje, de ir a clases, ¿no?, en la modalidad presencial, sino que también podemos aprender de manera sincrónica o asincrónica en casa, ¿no?, con la ayuda de una computadora, ¿sí?, de un dispositivo electrónico. Entonces es aquí en donde se conoce este nuevo concepto, B-Learning. Luego, como les menciono, llega la web 2.0, ¿sí? Se conoce la web 2.0 en el 2004, y con esto ya hay una interacción mucho más fluida, en donde la información no solo se podía ver, sino que yo podía compartir datos, compartir documentos, redacción de documentos, lo que ahora conocemos como Google Docs, ¿no? A través de esta tecnología. Luego también, discúlpenme, luego también nace el concepto, se conoce el concepto de M-Learning, que es Mobile Learning. Es esa característica, bueno, que todos sabemos ahora, el aprendizaje no se da en un salón de clase o solamente desde casa, sino que desde donde yo me encuentre puedo aprender. Si, por ejemplo, estoy llevando un curso virtual, puedo estar en mi ciudad de origen, como puedo estar en el extranjero y tener la misma experiencia de aprendizaje a través de la red. Muy bien. Luego llega la web 3.0, que en el 2010, que ya no solamente me permitía poder redactar documentos colaborativos, sino que también me permitía guardar documentos en una nube. Entonces aquí nacen la inteligencia artificial, la administración de información, la base de datos, ¿de acuerdo? La personalización de la información, porque ahora vemos con la llegada de esta web 3.0 los famosos cookies, ¿cierto? Que si ustedes se dan cuenta es una estrategia para poder personalizar la información. Cuando nosotros entramos a un sitio web y dice este sitio web utiliza cookies, le ponemos a aceptar. Entonces la siguiente vez que yo entre a una página relacionada o simplemente en YouTube, si pongo un video, me aparecen videos relacionados, ¿no? Entonces esto es gracias a la web 3.0, que también, dicho sea de paso, es de mucha ayuda porque, por ejemplo, si yo estoy interesada o estoy investigando un tema, ¿no?, en el caso mío que estudio doctorado, me aparecen documentos o videos que yo no estaba buscando, pero se relacionan con mi tema de interés. Entonces ya existe o le atribuyen por eso una cualidad semi-humana a algunos autores. Y esto, la web 4.0, que se conoce en el 2016, es lo más reciente, busca ya atribuirle cualidades cerebrales a lo que es, por no decir humanas, porque algunos autores también lo denominan como humanas, ¿no?, a lo que es la tecnología, en cuanto a que ahora tenemos, por ejemplo, un celular tiene la capacidad de poder escribir lo que yo le estoy dictando, ¿no? O tenemos, por ejemplo, a Siri o tenemos a Google Now. Entonces, eso es parte de la web 4.0, ¿no? Entre otras características también. Entonces, como vemos, el e-learning se da dentro de un contexto. Podríamos decir incluso que el e-learning, el término e-learning, que es el aprendizaje electrónico precisamente, forma un eslabón en la cadena de esta tecnología, del avance de la tecnología, ¿cierto? Muy bien, y con esto también han llegado plataformas que nos permiten interactuar de manera sincrónica y asincrónica. Ahora, lo interesante y lo que he estado observando de estas plataformas es que algunas
habían salido de vigencia, pero se han actualizado y presentan nuevas cualidades, presentan nuevas características que hacen atractivos el producto y que permiten una interacción mucho más fácil y mucho más interesante, ¿no? Por decirlo de esa manera. Entonces, yo lo que he logrado apreciar también de estas plataformas es que hay una mezcla de muchas áreas del saber, ¿no? Como son la ciencia en cuanto a la tecnología que utilizan, el arte en cuanto al diseño y la funcionalidad, porque sabemos que el arte no es solamente estética, sino que también tiene una función, una utilidad, está al servicio de precisamente una sociedad, ¿sí? Tiene también lo que es la filosofía en cuanto a que está pensado para personas, ¿sí? Está hecho por personas, para personas. Entonces, y tiene también el tema de la didáctica, que de donde yo lo veo no es simplemente la transmisión de conocimiento, sino que es una puerta para que el ser humano pueda aprender a través de estas plataformas. Entonces, a mí me parece muy interesante, he puesto aquí algunas solamente de las muchas que se están utilizando en el campo educativo y también para mantenernos en contacto con las personas que estimamos. ¿Sí? Y es interesante porque también estas plataformas nos sirven a nosotros para establecer redes de conocimiento, ¿sí? Que es parte también de nuestro tema. Estas redes de conocimiento, como lo señala Quintina, constituyen sistemas colaborativos de interacciones entre iguales que tienen por objetivo la construcción y difusión del conocimiento. El apoyo telemático a las redes de conocimiento está potenciando el alcance de las mismas. Quintina establece reconoce tres redes de conocimiento clave, que son la investigación e innovación, las redes de conocimiento en las organizaciones y las redes de conocimiento en las instituciones escolares. En cuanto al primero, lo que busca es alcanzar precisamente, utilizar la telemática para llegar a esa multidisciplinariedad, ¿no? De lo que se quiere alcanzar dentro de la investigación. Entonces, las personas, los que se dedican a este campo, no solamente deben buscar el conocimiento en sí, sino cómo administrar ese conocimiento a través de la virtualidad. En cuanto a las organizaciones, porque ya se ve una interacción, no solo a nivel intraorganizacional, sino interorganizacional. Y se ve también cómo esta tecnología nos ayuda a lograr una evolución en este campo. Vemos como dentro de las organizaciones se reestructuran o diferentes áreas colaboran entre ellas para un mismo fin, para obtener un mismo producto, brindar un servicio de mucha más calidad, y se puede ver gracias a la tecnología. En cuanto al último punto, sí es un poco controversial porque no estamos acostumbrados a esa interacción. Definitivamente el trato humano es necesario para lograr un aprendizaje significativo y significa también un reto esta red de conocimiento. Entonces vemos también, nos estamos enfrentando o estamos en un punto en donde los padres tienen que cumplir el rol de maestros, que realmente desde lo que he podido leer, lo que conocemos también por las fundaciones, le pertenece originalmente a los padres, solo que ha sido relegada, ha sido otorgada a los maestros para que los padres puedan de repente trabajar, vivir o abocarse a otras cosas adicionalmente de la tarea de ser padres, que no está mal, pero sí debemos reconocer que la función principal de la educación se atribuye a los padres, ¿no? Inclusive en la cátedra de la célula familiar se tiene un programa, los padres son maestros, y si bien recuerdan también el método Montessori no empezó en un colegio, empezó en casa, ¿sí? Porque precisamente se ve, inclusive en Finlandia utilizan este método para que pues los niños adquieran primero o rompan esa
esa timidez, esa barrera de los prejuicios, y se puedan enfrentar con mucha más seguridad, porque la finalidad es que el niño con seguridad se enfrente a un entorno que a veces suele ser adverso. Entonces, el reto también por parte de las instituciones escolares está en facilitar todo esto, no dar un trabajo adicional, sino facilitar. Ahora, cuando hablamos de instituciones escolares, nosotros podemos referirnos a los diferentes niveles, no nos referimos solo a uno, porque la educación impartida a nivel inicial no es la misma impartida o que se debe impartir a nivel superior. Entonces, eso es un tema bastante amplio, de bastante discusión en cuanto a la metodología que se debe aplicar en cada nivel, ¿sí? Porque tenemos también la educación secundaria, que es un tema de transición, ¿no? Inclusive a nivel personal, a nivel individual, los jóvenes sufren diferentes cambios, producto de su avance, ¿no? De esa etapa, de ese periodo de adolescencia. Entonces, sí se requieren especialistas que conozcan no solamente de los programas educativos, sino de cómo una persona se va desarrollando como ser, ¿no? Para contribuir posteriormente a su sociedad. Bien, entonces aquí nace también el tema de la ubicuidad del aprendizaje, porque si ustedes han podido saber de repente por religión, han podido leer un poco con respecto a la ubicuidad, se refiere más que todo a la omnipresencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a la ubicuidad del aprendizaje? ¿Sí? Bueno, bien, la ubicuidad del aprendizaje es la posibilidad de acceder a la información en cualquier lugar o cualquier momento, la interacción con pares y expertos eruditos y oportunidades estructuradas de aprendizaje desde una variedad de fuentes. Entonces, aquí debemos reconocer que la información está al alcance de la mano, casi literalmente, ¿cierto? Y este aprendizaje tiene características, este tipo de aprendizaje, o bueno, la ubicuidad, ¿no? Tiene características, como es la permanencia. Yo puedo estar en un mismo lugar y encontrar diferentes fuentes de información y diferentes tipos de información, ¿no? Inclusive a partir de un solo concepto que puedo estar buscando. La accesibilidad también, que es una característica de la ubicuidad, está, como dijimos anteriormente, al alcance de cualquier persona en la mayoría de casos. La inmediatez, estoy en un salón de clase y el profesor dijo algo que de repente, algo de lo que yo puedo tener alguna duda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El alumno inmediatamente, tradicionalmente busca, ¿no? Googlea. ¿Sí? Entonces, vemos cómo tiene al alcance de sus manos también y tiene con mucha rapidez esta información, ¿sí? La interactividad también, justo hace poco, hace 2 días, 3 días, tuve la experiencia de que mi grupo pudo estar en contacto con el ex ministro de Educación a través de una videoconferencia, ¿no? El ministro Wexler, que fue muy interesante porque pude ver cómo mis estudiantes pues lograban interactuar, lograban hacer sus preguntas, cosa que muchas veces no se puede dar por la falta de precisamente accesibilidad. Tienen las actividades educativas situadas, que yo más bien diría integradas, porque se dan dentro de cualquier contexto en la vida cotidiana, y la adaptabilidad, ¿sí? Entonces, este aprendizaje ubicuo también tiene componentes, ¿sí? Que los podemos conocer fácilmente por su misma definición, que es la portabilidad de la tecnología, la ubicuidad en la interconexión, ¿sí? También tenemos o somos conscientes de que no hay un límite de tiempo. Yo puedo buscar información del tiempo presente, de repente de la antigüedad, e información que se proyecta al futuro, ¿cierto? La ubicuidad espacial, desde donde esté, puede acceder a un conocimiento globalizado.
Entonces, algo ya para terminar con esta parte de la presentación que quería resaltar es la definición que tienen Caldeiro y Schwarzman de ubicuidad del aprendizaje, que es precisamente esa omnipresencia, ¿no? Ellas dicen que adicionalmente puede sugerir la necesidad de una capacidad para reconocer pertinentemente un contexto, valorarlo y saber cómo actuar en él. Entonces, aquí quiero rescatar este término o esta parte de la pertinencia, porque considero que la pertinencia tiene mucho que ver con la adaptabilidad que nosotros debemos alcanzar, ¿cierto? Uno es pertinente cuando logra reconocer cuándo, cómo, ¿no? Y dónde realiza algo, dice algo o piensa de cierta manera. Entonces, el reto creo yo que viene a ser para los educadores el hecho de contrastar, ¿no? De ayudar al educando a gestionar su propio aprendizaje, ¿no? A través de precisamente este contraste de la observación y la reflexión, ¿no? En donde la observación no se da de manera pasiva, sino es una observación activa, no es el simplemente ver, sino el buscar qué es lo que me va a llevar a ciertas conclusiones para mi aprendizaje, si lo llevamos al campo educativo, ¿cierto? En la vida cotidiana ocurre de la misma manera. Muchas veces los estudiantes o las personas tomamos algo de manera personal creyendo que es lo correcto, cuando no lo observamos objetivamente o no intentamos practicar un poco la empatía, ¿no? Este es el gran reto en realidad, y desarrollar la tolerancia en este ejercicio, ¿no? La tolerancia con uno mismo y la tolerancia también con los demás. Todo esto considero que también forma parte de lo que el doctor Serrano de la Ferrier reconoce como la epistemología, ¿no? Que es el estudio de todos los factores a través del tiempo. Entonces, y es de lo que nos hablan también la maestra Marianila Sefarbulu y el maestro José Miguel Esborrón de Andrade, que es que el acto epistemológico, este ejercicio, ¿no? De poder aplicar en un principio la observación y la reflexión, nos hace tomar conciencia de la relación entre el pensamiento subjetivo, el de los demás, la realidad y la necesidad de adaptación y creatividad. Más adelante dice, un factor adicional que se suma de suma relevancia es el tiempo y la vertiginosidad de los cambios de la época. Entonces vemos como el rol no solamente como maestros, sino también como estudiantes, como personas que están involucradas en la educación, como padres de familia, es precisamente buscar este ejercicio o hacer este ejercicio, ¿no? De ser conscientes de lo que está pasando, observar lo que está pasando y reflexionar con respecto a esto para lograr asumir una postura coherente, una postura pertinente, ¿sí? Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. ¿Qué tal? Sí, agradecemos a nuestra magíster Teresa Narváez por su brillante exposición. Realmente ha estado yo me he puesto profundamente a reflexionar sobre la trayectoria del ser humano a través de múltiples herramientas que he ido desarrollando en el devenir del tiempo y cómo esas herramientas han cambiado pues a la humanidad en muchos periodos, ¿no? Socialmente, históricamente, culturalmente, en la forma de pensar. Y actualmente, pues hasta el momento, con esta nueva herramienta, pues yo entendí al menos que tenemos que tener mayor conciencia plena de la importancia de adaptarnos y en el mejor de los casos, pues de humanizar toda esta tecnología. Pero bueno, a continuación vamos a dar el pase a nuestro ingeniero Segundo Fernández Rengifo para que también dé su disertación. Tiene la palabra, ingeniero. Bien, muchas gracias. Buenas noches a los directivos del Centro de Estudios Generales del doctor David Juan Ferriz Olivares por la invitación en esta noche donde estamos tocando un tema pues bastante de actualidad. Porque el momento en el que vivimos precisamente fue de un gran cambio en la serie de elementos naturales de nuestra interacción social que nos han llevado, digamos, a una serie de cambios
en algunos casos radicales. Y entonces, claro, hoy día podemos hablar de estos sistemas abiertos y la capacidad que tengamos de adaptación al cambio, ¿no? En este caso, esta conferencia nació precisamente con este pensamiento del maestro doctor David Juan Ferriz Olivares, ubicada en su libro Los Paramitas, tomo 2, en donde él señala que en el mundo, citando a Carl Rogers, uno de los grandes psicólogos del siglo XX, tenemos el mundo en el que no lo que puede ser desarrollar individuos abiertos al cambio. Entonces, claro, en primer lugar tenemos una idea de cambio, ¿no? Y en segundo lugar, en el mundo donde los problemas surgen con mayor rapidez que la respuesta. En ese sentido, la meta de la educación debe ser desarrollar una sociedad donde la gente viva más cómodamente en el cambio que en la estabilidad. Acá tenemos algunos elementos en los cuales podemos compartir y que ya en la exposición que ha hecho la artista Teresa Narváez, pues nos ha adelantado varios de los cambios que ya tenemos en la educación, que son muchísimos, que nos van a servir seguramente para interactuar en muchos sentidos, y que en este momento pues estamos en pleno cambio de una serie de aspectos que ya teníamos. Entonces, Carl Rogers, dicho sea de paso, citado aquí por el maestro doctor Juan Ferriz Olivares, probablemente es uno de los grandes psicólogos del siglo XX y que basó su método en el ser humano y conjuntamente con Abraham Maslow creó la psicología humanista. Es decir, esta psicología que se centra más en el ser humano, en el desarrollo, en la solución de sus problemas, y un poco rompiendo con los esquemas tanto del psicoanálisis como del conductismo, que veían un panorama bastante más sombrío del ser humano, y que el gran mérito de Rogers y quienes también participaban de esta corriente es señalar que el hombre sí puede transformar una serie de elementos de su vida. Entonces esto es algo muy importante porque no todo viene en lo genético, no todo está condicionado por el aspecto cultural o social o económico, sino que también nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de un cambio. Entonces, Rogers, conjuntamente con Maslow, pues iniciaron un nuevo movimiento denominado la psicología humanista. Y es muy interesante que el maestro David Juan Ferriz Olivares lo haya citado en la década de los 70, porque él escribió el libro Los Paramitas aproximadamente en el año 78. Así que en ese sentido, pues ya aquí él nos hablaba de prepararnos para los cambios y que estemos más cómodos precisamente en el cambio más que en la estabilidad. Compartimos entonces en este primer elemento una definición que en el mismo libro, en la misma serie de los libros de los Paramitas, en este caso en el tomo 1, el maestro David Ferriz nos señala que los sistemas abiertos son capaces de evitar la entropía, que es la pérdida irreversible de energía. Dice. Entonces, podemos entender en primer lugar que aquí tenemos un elemento que es fundamental. Si lo tomamos desde el punto de vista del ser humano, y nosotros no tenemos una actitud abierta frente al cambio, precisamente podemos tener este proceso de entropía. Eso es lo que quizás hoy día nos está pasando, ¿no? Frente a los cambios, mucha gente se siente desalentada, siente que su vida ya no tiene sentido, porque todo varió, todo cambió, las reglas sociales variaron, el trabajo cambió, entonces se sienten deprimidos. Pero lo que tenemos que entender aquí es que efectivamente, siendo nosotros, si nos ubicamos como un sistema abierto al mundo, tenemos y somos capaces de evitar la entropía si tenemos esa condición de sistema abierto. Es decir, de recibir los estímulos para producir algo diferente, algo que tenga que ver con el momento en el cual estamos viviendo. Así que aquí el maestro David Ferriz precisamente nos da una clave, ¿no?, frente a los cambios que tenemos, y es que necesitamos tener esa capacidad para evitar la entropía, que en este caso vendría a ser por lo que hemos mencionado, y que de alguna manera estamos hablando y estamos teniendo la posibilidad
no perder la energía, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa en este momento? Muy bien, vamos a continuar un poco mencionando que quizás dos de los mayores misterios que tiene nuestra historia, digamos, de la Tierra, precisamente son los dos aspectos que vendrían a ser de importancia, ¿no? Uno es el universo y otro es el cerebro. El universo es, pues, frente a esta majestuosidad que tenemos, es muy importante saber exactamente cuál es nuestra posición en esta creación, que por un lado podemos pensar que es infinita, pero también podríamos pensar que es finita, ¿no? Entonces, pues en ese sentido tenemos la posibilidad de comprender que también el universo viene a ser un sistema abierto. No hay posibilidad de que pensemos que el universo viene a ser un elemento, digamos, cerrado, ¿no? Tiene tantos cambios y tiene tantas cosas que en este caso tenemos que analizar. Bueno, uno de los aspectos que tendríamos que mencionar es que esta fotografía, que es quizás una de las primeras que tomó el telescopio Hubble, que actualmente se encuentra orbitando la Tierra, fue una de las primeras que se tomó, ¿no? Hay que recordar que el telescopio Hubble fue lanzado aproximadamente en el año 1990. La estructura de nuestra atmósfera creaba mucha distorsión a las fotos que se tomaban de la Tierra. Entonces, esta es una de las primeras que se toma ya sin la interferencia de la atmósfera. Y miren ustedes la maravilla que tenemos en donde vivimos, ¿no? Encontramos prácticamente elementos de todo tipo, de todos los colores, de todas las formas. Y este es nuestro hogar, ¿no? De nuestro hogar. Y de esa manera, bueno, acá vivimos. Y acá estamos, ¿no? Esa es un poco la majestuosidad, digamos, del universo. Ahora, ¿será finito, será infinito? Bueno, eso es algo que todavía no se ha dilucidado, la discusión continúa, ¿no? Así que, hablando precisamente del universo, acá presentamos como un esquema de tiempo de creación, ¿no? Aproximadamente el universo se supone que tiene nuestra actual estructura aproximadamente 13.700 millones de años. Partimos de una molécula inicial que tenía una gran concentración y eso hace que finalmente se produzca por una serie de elementos una gran explosión. Entonces la teoría de la creación de nuestro universo viene a ser, pues, el Big Bang. Big Bang que permite 13.700 millones de años después nosotros estemos aquí con un universo que también a su vez se está expandiendo y que aún no sabemos si esta expansión se debe a la gran explosión o es que, como algunos cosmólogos lo afirman, el propio espacio está creando más espacio. Entonces acá, bueno, esto está todavía en dilucidarse si efectivamente esta expansión que sufre el universo tendrá será como una posibilidad de la gran explosión o sea como algo que ya tiene una estructura propia del espacio que actualmente separa, pues, y que es prácticamente el 96% de la estructura del universo. Bueno, acá tenemos la Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea es donde vivimos. Aproximadamente la Vía Láctea tiene, pues, una distancia de 100 millones, ¿no? 100 millones de años luz. Y actualmente se ha estimado una cantidad aproximada de 100.000 millones de estrellas. Este es un primer detalle muy interesante porque nuestro cerebro también aproximadamente tiene 100.000 millones de neuronas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes como estos dos elementos que habíamos mencionado, que eran como los dos elementos de gran investigación de la ciencia, tienen aquí algunas correspondencias.
Esta es la Vía Láctea que también ha permitido precisamente el telescopio Hubble poder tomarla y ver la grandiosidad, y es aquí donde vivimos, ni siquiera estamos pues en el centro, ¿no? Estamos ligeramente hacia uno de los bordes de la Vía Láctea. La investigación espacial, pues hoy día tiene muchísimos elementos, ¿no? Acabamos de ver justamente hoy día en la tarde que precisamente hay un lanzamiento de un proyecto que viene desarrollando la NASA conjuntamente con este es un mix, ¿no? Es privado y estatal, que se acaba de lanzar la cápsula Crew Dragon, que viaja hacia la Estación Espacial Internacional, ¿no? Esto es algo histórico porque es por primera vez que una empresa privada interviene, ¿no? en este acto de llegar a la estación espacial, y que pueda haber todo un elemento de acopio de datos para poder en el futuro realizar una misión ya, digamos, comercial hacia otro planeta, ¿no? Pero aquí hemos visto esta extraña estructura que corresponde al cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es un conjunto de elementos que se encuentran más allá de Plutón. Esta zona era no se sabía exactamente de qué estaba constituida, pero entonces se envió hace ya algunos años la misión y la sonda que actualmente ya está en este lugar, que es New Horizons, que pasó más o menos a 3.500 kilómetros de distancia cerca de la superficie de esta estructura, que luego de una gran encuesta que hizo la NASA, finalmente se le denominó como Arrokoth. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, aquí se presenta algo muy interesante, porque se pensaba que el universo se había formado por un gran choque, ¿no? de diferentes partículas, estructuras, galaxias, etc. Y sin embargo aquí, por este vestigio, se nota que la unión no fue violenta, sino que ha sido paulatina. Entonces, esto permite dar nuevos elementos de juicio de cómo fue la formación del universo. Esta sonda pues, ha tenido muchísima información que ya ha enviado sobre Plutón, y que la zona, en este caso, está más allá de Plutón, que el cinturón de Kuiper está siendo investigado, y que seguramente en el futuro tendremos nuevas informaciones de esta banda. Es una banda bastante ancha que tiene muchísimos elementos que aún no conocemos. Aquí está, digamos, uno de los vehículos que fue enviado ya hace mucho tiempo hacia Marte, ya tiene más o menos 14, 15 años de trabajo, y que se le denominó el Opportunity, que fue enviado mucho antes del Curiosity. El Curiosity es un robot que actualmente está en Marte y está enviando mucha información. Pero el Opportunity, pues ya en junio del 2018, una tormenta de polvo dejó pues totalmente inutilizable en el vehículo. Se había desplazado desde el lugar que llegó hasta donde finalmente quedó aproximadamente un poco más de 40 kilómetros, que ha sido bastante, ¿no? La distancia que ha podido recorrer. Y ha enviado fotos de Marte de una manera pues, bastante documentada y muy amplia. Ahora se tiene mucha más información de la estructura de Marte, ¿no? Estas expediciones lo que buscan es agua, porque uno de los elementos fundamentales para la vida es agua. Al parecer en Marte en algún momento hubo agua, pero por ahora aún no se descubre si finalmente Marte podrá tener agua. Y curiosamente el Opportunity, digamos, murió, porque ya fue declarado oficialmente muerto hace algunos meses atrás, en el Valle de la Perseverancia. Interesante este detalle porque, bueno, ha sido un trabajo intenso de este vehículo, este robot, que nos ha brindado con muchísima información, al igual que ahora lo está haciendo el Curiosity. Muy bien. Vamos entonces a desarrollar un poco el tema del universo con algunos elementos que nos presenta el maestro David Juan Ferriz Olivares en su obra Los Paramitas, tomo 1, página 83, siempre se atracan. Y en una de las primeras de su obra nos dice que la variabilidad forma parte del ritmo de la naturaleza con distintos ciclos de tiempo. Entonces, ya tenemos que los sistemas abiertos y los cambios son permanentes, y que la variabilidad forma parte del ritmo de la naturaleza con distintos ciclos de tiempo.
Ya no está ahí. Él igualmente en su obra Los Paramitas Tomo 1 nos señala lo siguiente, que en el universo, desde lo infinitamente pequeño como el átomo, las partículas elementales que lo integran, hasta lo infinitamente grande como el cosmos y el universo en su totalidad, existe una continuidad por medio de la cual unas cosas se integran en otras. Entonces acá estamos viendo que el universo en su conjunto no es una cosa desorganizada o que cada elemento está así como para ver exactamente cuál será su función, sino que él señala que existe una continuidad por medio de la cual unas cosas se integran a otras. Entonces los sistemas abiertos también tienen ese sentido de continuidad, en donde una cosa se integra a otro, probablemente a un sistema mayor. Eso nos permite señalar que igualmente en Los Paramitas Tomo 1, en la página 83, él señala que Dios en su manifestación está también sujeto al conjunto de sus leyes, que se entrecruzan, que forman variables y sujeto a su propia manifestación, y que lo único permanente es el cambio. En este caso podemos ver que el aporte que hace el maestro David Ferriz Olivares es que Dios en su manifestación, en ese sentido de Dios manifestado, también esa manifestación está sujeto a las leyes, que se entrecruzan, señala él, y que forman variables y sujetos de su propia manifestación, que lo único permanente viene a ser el cambio. Por lo tanto, ahí vemos que el cambio es permanente y que nosotros precisamente somos parte de este sistema de cambio. Bueno, Santiago Ramón y Cajal, el gran filósofo y científico español, tenía una idea muy clara de la estructura del cerebro, y él decía que todo hombre puede ser, si lo propone, escultor de su propio cerebro. Esto un poco está en relación también a lo que señala Carl Rogers, cuando él señala que si bien el hombre está condicionado por una serie de elementos, realmente él puede hacer muchas cosas y darle un sentido a su vida, más allá de los aspectos genéticos, culturales, y que ese sentido de acción, de dirección en su vida, puede él realmente hacerla, y en este caso Santiago Ramón y Cajal, pues en esta frase muy icónica, señala eso, ¿no? Probablemente uno de los aportes más grandes que hace el maestro de la Ferrer en el siglo pasado, en el siglo XX, en plena efervescencia espiritual del siglo, porque ya se sabía que había el cambio de era, de la era del creer a la era del saber, y que debía surgir un instructor de esa era, pero que todos los investigadores, personas interesadas, etcétera, miraron al Oriente, miraron a la India, miraron al Tíbet, miraron a la China. El único que vino a América y nos dijo la era es de América, esta era del saber, del conocimiento, viene a ser el maestro de la Ferrer. Pero viene con un elemento muy importante, y él dice, yo vengo con un mensaje espiritual y de documentación científica. Porque hasta este momento veíamos que la espiritualidad estaba alejada de la ciencia. En este caso, el maestro une precisamente la ciencia al mensaje espiritual. Esto viene a ser uno de los grandes aportes que él hace para poder entender nuestra vida, ¿no? en nuestro planeta, y la actitud que debiéramos tener en relación a esa comprensión. Y luego en una de sus obras, Propósito Psicológico, volumen 1, nos dice que lo que sufre el género humano actual es tanto una falta de conocimiento científico como de bases filosóficas. Bajo un aparente saber de cosas objetivas, el hombre está limitado a un vago simbolismo de los números y una especie de pintura de documentación física, pero en realidad ignora las leyes primordiales. Bueno, ustedes saben que el universo hoy día, todo lo que vemos, podemos medir, podemos cuantificar, es apenas el 4%. El 96% no sabemos exactamente qué es. Y probablemente ya los científicos han denominado a esa parte que no se puede ver, que está constituida de la materia oscura, ¿no? Y de la energía oscura. La oscura no es en el sentido negativo, es en el sentido que no se sabe exactamente de qué está compuesta. Pero entonces el maestro aquí ya nos señala que efectivamente un poco lo que nos pasa ahora es que tenemos una falta de conocimiento científico, pero también de bases filosóficas. Una vez más va en este sentido de lo que habíamos mencionado anteriormente, de que él venía con un mensaje espiritual y de documentación científica. Y aquí el maestro nos da una idea completa de lo que es el universo, ¿no? Porque dice, no se trata de saber si la naturaleza es una, porque eso es evidente, sino de saber cómo es una.
Y aquí entramos al campo de las leyes, ¿no? Y tenemos una limitación realmente para comprender eso. Que dice, el ser generalmente no percibe del espíritu vida, sino lo que sus sentidos físicos son capaces de captar de las inconcebibles vibraciones de este soplo divino. Y claro, si somos incapaces de captar esas altas frecuencias de esta fuente original, pues solamente podemos ver unas fuerzas muy amortiguadas calificadas con el nombre de materia. En ese sentido sí podríamos señalar que tenemos una limitación. Que precisamente solamente podemos ver esta fuerza muy amortiguada que viene a estar calificada con el nombre de memoria. Muy bien, hemos querido también citar a Hubert Reeves, ¿no? El gran cosmólogo canadiense, y que en una de su vasta obra, actualmente vive en Francia, pero su vasta obra, él ha señalado cosas muy interesantes. Y en esta cita él dice, estamos comprometidos con las nebulosas y los átomos, con todo lo que existe. En esta vasta experiencia de organización de la materia, no somos unos extraños en el universo, pero estamos insertos en una aventura que prosigue en distancia de miles de millones de años luz. Somos los niños de un cosmos que nos ha dado nacimiento, después de un embarazo de 15.000 millones de años. Ahí se refiere a la teoría del Big Bang, ¿no? La teoría de la gran explosión que ya habíamos visto anteriormente. Como en la tradición hindú, piedras y estrellas son nuestras hermanas, y descubrimos que dependemos de todos los vivientes, vegetales y animales que han participado en la elaboración de nuestra fértil biosfera, ¿no? Eso es muy interesante porque aquí Reeves nos da una visión que el hombre forma parte, pero no solo forma parte, sino que tiene un compromiso con el entorno. No es un ser que está por ahí abandonado con la visión que nos dio la religión, que había un Dios muy lejano y un hombre también muy lejano. Es al contrario, en ese sentido él tiene este gran mérito de haber podido comprender como cosmólogo esta conexión que hay entre todo lo que existe en el universo. Eso es muy interesante. Así que bueno, Reeves tiene también igualmente otra frase, que aquí la ponemos, que ha sido muy difundida y que, bueno, ya es muy conocida, y dice, el hombre es la especie más insensata, venera a un Dios invisible y masacra una naturaleza visible, sin saber que esa naturaleza que él masacra es ese Dios invisible que él venera. Bueno, esto no releva de comentarios, ¿no? Efectivamente, muchas veces nosotros pedimos a Dios y a Dios y a Dios, ¿no? Constante pedir, pero efectivamente, ¿no? Masacramos la naturaleza, destruimos, deforestamos, contaminamos, participamos de una matanza organizada de animales, entonces esa naturaleza pues es masacrada, ¿no? Y eso es lo que él señala como una incongruencia, ¿no? Y por eso dice, ¿no? Es una especie insensata. Bueno, en ese sentido, el maestro de la Ferrier nos señala siempre en la dirección de Reeves que debemos superar la adoración de un ser desconocido para realizar que somos una emanación de esta gran creación, que es el universo, y que somos una parte de este gran cuerpo espiritual, y que unificarnos con ese principio precisamente es alcanzar un poco la comunión con la eternidad, porque de alguna manera somos eternos. Hay una parte que, claro, es efímera por el cuerpo físico que tenemos, pero la otra parte es eterna. Entonces, eso es la idea que el maestro aquí nos presenta. Y hablando de la responsabilidad que habíamos visto en el caso de la cita de Reeves, pues hay una fórmula que los maestros, contadora María Nilda Serfabulú y el maestro licenciado José Miguel Borrón de Andrade, nos dan en su obra Educación para el Talento y la Paz, donde ellos nos ubican una fórmula, porque el hombre tiene que asumir una responsabilidad frente al mundo. No se trata solamente de que sentimos el castigo de Dios o que no podemos hacer nada, sino que hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad está compuesta por 3 elementos. Tiene que haber una respuesta, tiene que haber un sentido de trascendencia y tiene que haber una vivencia, es decir, ejercer lo que haya que ejercer en función de esa responsabilidad. No solamente se trata de una comprensión de algo, sino que hay que ejercer esa comprensión. Así que esta fórmula nos parece muy interesante en los momentos de cambio en el que vivimos,
y que el hombre debe participar activamente y no mantenerse un poco alejado, esperando que las condiciones sean otras y se sienta deprimido, sino que por el contrario, esta fórmula de los generales maestros es una invitación para responder dentro de este sentido aunando al sentido de trascendencia y la vivencia. Y para culminar nuestra intervención breve en relación a este tema que es tan amplio, solamente podríamos decir que el maestro David Juan Ferriz Olivares, en una de sus enseñanzas grabadas, refiriéndose justamente al destino, ¿no? Él dice que la comprensión del destino, de nuestro destino, de la Tierra y del universo, es como un acto epistemológico, es como un acto de investigación, como para que una nueva conciencia del hombre se despierte. Esto es interesante porque aquí el maestro nos está señalando que la comprensión de nuestro destino no es algo de lo que venga simplemente a ocurrir, sino que es un acto de investigación. Eso es lo que, ¿no?, menciona también Rives, de la responsabilidad, lo que mencionan los maestros María Nilda Cerf y José Miguel Alborronda, en el sentido de que hay necesidad de una acción. Y en ese sentido, la Fundación Magna Fraternitas Universales propone, ¿no?, a través de sus diversos organismos, Centro de Estudios Generales, la UNIN, que todos los seres que se sientan llamados realmente a participar en un cambio, después lo hagan. Y este es un poco los objetivos de estas conferencias, de divulgaciones, en donde podamos, hoy en día, en esta era que es del conocimiento, del saber, participar. Ya no estamos en el caso, por ejemplo, del siglo pasado, en donde alguien que discrepaba o sentía, pues era simplemente quemado, ¿no? Estamos en una era muy distinta y entonces se exige la participación del ser humano para poder hacer, como señala en esta cita el maestro David Ferriz Olivares, que nuestro destino no tenga un sentido solamente fatal, o que sea el producto de lo que pase, sino que sea un acto epistemológico y que sea a la vez un acto de investigación. A propósito de acto epistemológico, el maestro David Ferriz también señala y también menciona a Bachelard. Bachelard tiene un concepto muy interesante. Él dice que el conocimiento no avanza en función de acumular mayor conocimiento sobre lo mismo, sino que hay que muchas veces hacer una ruptura que él llama la ruptura epistemológica. Es decir, pasar a otra forma de observar. Es como pasar de un sistema menor a un sistema mayor. Es ese momento en que uno comprende muchas cosas, pero no se trata a veces de la acumulación de lo anterior, sino que muchas veces tiene que ver con la ubicarse en otro momento y en una ruptura de lo anterior. Quienes son miembros de la Fundación Magna Fraternitas Universales, desde ese punto de vista, saben y podrán comprender que lo que hizo el maestro David Ferriz el año 1990 fue una ruptura epistemológica con la deformación. Pero en este sentido, esa tiene una dimensión distinta. Entonces, por eso creo que esta cita es muy interesante en el sentido de aplicarlo a nosotros en el momento en el que vivimos, como una comprensión, ¿no?, de nuestro propio destino, ya sea como seres humanos o como humanidad, que sea precisamente un acto epistemológico, un acto de investigación, para que una nueva conciencia del hombre se despierte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Realmente ha estado muy interesante. Yo personalmente me quedo ahí, me ha dejado ahí en el espacio, trayendo elementos. Sí, al público también le ha encantado, están haciendo muchas preguntas. Y en particular tenemos 3 preguntas en concreto. La primera pregunta dice, ¿cómo se relaciona el concepto de los sistemas abiertos del universo y el concepto de ubicuidad en el contexto concreto de la praxis de la educación? Vuelvo a repetir, ¿cómo se relaciona el concepto de los sistemas abiertos del universo y el concepto de ubicuidad en el contexto concreto de la praxis de la educación? A ver, ahí tienen la palabra, cualquiera de los dos. Bueno, por mi parte yo podría señalar que ya que la pregunta comenzaba con, ¿no?, el concepto de cambio del universo y la ubicuidad que había mencionado, ¿no?, nuestra magíster Teresa Narváez, y pienso que es lo que efectivamente, cuál es el papel y la ubicación del ser humano. Creo que ese es un elemento fundamental, y eso se ve creo que diariamente, por ejemplo, cuando alguien en cosas muy, digamos, cotidianas,
por ejemplo, arroja la basura ahí al frente de su casa, él está sintiendo que esa calle o esa vereda del frente no es suya, pero es nuestro planeta, es nuestro ambiente, es nuestra ciudad. Probablemente no esté en nuestra propiedad, si es que tenemos alguna propiedad, pero es nuestro planeta. Entonces, esa falta de ubicuidad en el sentido de que somos parte de todo, es lo que nos ha llevado al estado en el que nos encontramos, donde cada quien ve solamente lo que le interesa, lo que aparentemente le puede beneficiar, pero hemos perdido ese sentido de ubicuidad, ¿no? En el sentido de a qué pertenecemos. Entonces yo creo que un poco también el objetivo de esta disertación es para que tomemos el papel real que el hombre debe tener. En realidad pertenecemos a todo. Hay frases muy interesantes, he visto varios posts de mucha gente que hoy día, por ejemplo, se está dedicando a limpiar los océanos, ¿no? De los plásticos que llegan ahí. Y ponen un cartel muy interesante que dice, no es mi basura, pero es mi planeta. Ese sentido de ubicuidad, entonces, creo que en relación a la ubicación que tenemos en el universo, creo que es importante que lo pensemos. Y el día de mañana, cuando salgamos, pues no solo veamos por nuestra casa, sino también por aquellos espacios públicos, y que eso también sea parte nuestra. Y no pensemos que eso no nos pertenece, ¿no? Eso es lo que yo por mi parte podría comentar. Sí, bueno, también me gustaría responder esta pregunta, que es bastante interesante, bastante compleja. Bueno, sistemas abiertos, nosotros comprendemos que nos podemos referir no solamente al ambiente educativo, sino también, como lo ha explicado el ingeniero Segundo, al tema de cómo nos integramos al universo, a una sociedad, el sentido de pertenencia. Cuando nos referimos a ubicuidad, podemos tomarlo desde dos perspectivas, desde el sentido en sí de lo que significa ubicuidad y desde la ubicuidad en la educación, ¿no? Que es la ubicuidad del aprendizaje. Entonces, si nos referimos meramente a lo que es la ubicuidad del aprendizaje, es básicamente para ser conscientes que la información está al alcance de todas las personas y que los seres humanos necesitamos, más que conocer algo, administrar y saber gestionar para poder aplicar ese conocimiento a este sistema abierto o a estos sistemas abiertos que están comprometidos. Y eso es dentro de la praxis de la educación, una gran labor de las instituciones educativas y también del docente, ¿no? Porque el objetivo es eso, y como dijimos en alguna parte en esta primera parte de la exposición, que el docente, más que transmitir un conocimiento a través de la tecnología, lo que debe hacer es buscar la manera de desarrollar habilidades ¿no? Los primeros pasos, inclusive del método de la Fundación ELIC, que es la observación y la reflexión, que son clave para asumir cualquier reto a nivel social. Y ese compromiso también del cual ya nos comentaba el ingeniero Segundo. Muy bien, ahora tenemos otra pregunta que también es interesante. Dice, ¿cómo se relaciona la idiosincrasia versus el cambio y adaptación? Otra vez, ¿cómo se relaciona la idiosincrasia versus cambio y adaptación? A ver, interesante. Bueno, por mi parte yo podría comentar con lo que habíamos iniciado nuestra intervención, ¿no? Esta visión que tenía Carl Rogers, citado por el doctor David Ferris Olivares, el sentido de que si bien tenemos un conjunto de elementos que nos pueden limitar, pues genéticamente, socialmente, etcétera, sí tenemos la otra posibilidad de dirigir nuestra vida en la dirección que nosotros querramos hacer. Y en ese sentido quizás podríamos mencionar que también dentro del campo de la psicología hay otros psicólogos, ¿no? Que han podido también darnos esa visión, como Viktor Frankl, ¿no? Este psiquiatra, también considerado uno de los grandes psiquiatras del siglo pasado, tuvo pues una experiencia terrible, ¿no? Con el holocausto nazi.
Y sin embargo, estando en estos lugares de prisión y en esas condiciones tan terribles, habiendo sido asesinada toda su familia, él en ese momento, en ese instante, pudo encontrar un sentido a la vida. Entonces, claro, esto es digamos, una dirección que por mucho que sean tan difíciles las circunstancias, podemos darle una dirección a nuestra vida. Y eso creo que un poco la responsabilidad del cual hablábamos y que los maestros María Nilda y José Miguel nos mencionaban en su libro, de que hay la necesidad de que esa responsabilidad también se ejerce. Y ahí viene la vivencia. Entonces, creo que eso es importante en el sentido de la participación del ser humano. Gracias. Sí, bueno, por mi parte podría decir que ese tema de la idiosincrasia, si bien puede ser, tiene dos partes, ¿no? Es el tema cultural y el tema individual, pero también juega mucho el libre albedrío, del cual también ya nos hablaba un poco el ingeniero Segundo Fernández. Entonces, en este libre albedrío es donde nosotros, al ejercerlo con conciencia, logramos adaptarnos a un nuevo contexto. El cambio simplemente es la puerta de ingreso hacia la adaptación, que como vimos no se va a presentar solo un cambio, si hablamos como ser humanos, no es solamente una vez en la vida, sino que constantemente estamos sometidos a cambio y a esa ruptura constante de paradigmas, ¿no? Entonces ahí está el reto y la respuesta, creo yo, a la pregunta. Excelente. Tenemos una última pregunta que dice así: ¿qué consecuencias, tanto positivas como negativas, se espera en el proceso de adaptación a los nuevos avances de la tecnología en relación a los medios de comunicación? Otra vez, ¿qué consecuencias, tanto positivas como negativas, se espera en el proceso de adaptación y los avances de la tecnología en relación a los medios de comunicación? Bueno, por mi parte podría decir que es una pregunta bastante extensa, ¿no? Que tiene varios elementos que se podría considerar, ¿no? Pero claro, menciona el interés del momento y sobre todo en relación a los medios de comunicación. Sabemos por ya la experiencia que tenemos durante todo este tiempo que los medios de comunicación son muy importantes en la medida que pueden crear una cierta corriente de opinión. Pero ahí está una vez más el sentido que ya habíamos mencionado de la investigación. Probablemente muchas de las cosas que los medios de comunicación transmiten, quizás en muchos casos no son ciertas, pero ahí interviene, y esto fue mencionado por nuestra magíster Teresa Narváez, cuando mencionaba que podemos aplicar estos 4 elementos de observación, reflexión, crítica en la investigación y el amor a la verdad. Y el amor a la verdad en el sentido también de lo positivo. Pero yo creo que en realidad el momento es bastante complicado y a veces nos sentimos avasallados pues, por la información que recibimos. Por ejemplo, hoy en día ustedes ven, abren todos los medios de comunicación, cualquiera que sea esto, y toda la información es sobre el virus, ¿no? Cantidad de muertos, cantidad de fallecidos, cuántos contagiados, si hay vacuna, no hay vacuna, cuáles son las nuevas... Es decir, prácticamente nos ha inundado eso, ¿no? Y claro, eso impacta en la mayoría de personas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los medios de comunicación podrían tener una actitud más docente, digamos, ¿no? Y orientar a los pobladores para poder enfrentar este momento. Ahora, dicho sea de paso, los virus nos han acompañado siempre, ¿no? Nos han acompañado desde que el hombre apareció. Que bueno, de acuerdo a las teorías actuales es bastante discutible en qué momento apareció, pero son muchos miles de años. Y desde ese momento los virus nos han acompañado. Y probablemente antes ya estuvieron, antes que nosotros. Así es que probablemente nos acompañarán y seguirán con nosotros hasta los próximos probablemente 5.000 millones de años, en donde nuestro Sol finalmente culmine el proceso que tiene de brindar energía al sistema y veremos en qué se convierte, en qué se transforma este sistema, ¿no? Pero en ese sentido creo que pues, los virus siempre nos han acompañado y nos acompañarán. Y claro,
hay que tener miedo, por supuesto hay que cuidarse, hay que tomar todas las precauciones del caso, pero bueno, eso es lo que por mi parte podría decir. Sí, bueno, por mi parte, como ya hemos visto en la presentación, en la primera parte también de la presentación, la tecnología ha tenido una evolución y va a seguir evolucionando. No sabemos, de repente vamos a escuchar hablar de una web 5.0 y nuevas repercusiones, ¿no? Y una inteligencia artificial mucho más sofisticada. Entonces, esto definitivamente no va a ir en retroceso por un buen tiempo. Así que yo creo que lo que le hace falta a los medios de comunicación, ya que lo positivo o negativo es relativo, porque depende mucho de la perspectiva, lo que le falta a los medios de comunicación es más que todo reconocerse como parte de un mismo sistema. Porque, como bien dijo el ingeniero Segundo, se crea una especie de psicosis, mucho miedo, ¿no? Por aspectos que están pasando, pero no se ponen de parte de la otra persona, creo yo, ¿no? Entonces, si los medios de comunicación se comprometieran, se sintieran como parte de un mismo sistema, la información se administraría de una manera diferente. Sí, bueno, eso es lo que tenía que comentar con respecto a esta pregunta. Bueno, agradecemos a nuestros queridos expositores, realmente ha estado muy interesante. Hay mucho que analizar, mucho bagaje que conocer, seguir investigando. Más que todo, esperemos que todos los puntos de vista que pues ya se ha compartido pues sea motivo para investigar, profundizar, penetrar en el conocimiento y pues descubrir nuevas cosas que probablemente nos sorprendan y mucho mejor que nos ayuden a crecer. Bueno, ahora vamos me gustaría antes indicarles que por favor, en la página, en la descripción, hay una pequeña encuesta que le voy a agradecer, por favor, que lo puedan llenar para evaluar, digamos, cómo ha ido todo el proceso del aprendizaje, ¿no? En esta noche. Bueno, y también informarles, para el siguiente sábado, el sábado 6 de junio, el tema titula La inmunonutrición celular en tiempos de pandemia. La inmunonutrición celular en tiempos de pandemia, que también es un tema muy interesante. Así es que están todos también cordialmente invitados. Y bueno, muchas gracias por seguirnos esta noche y que tengan todos ustedes muy buena noche.